Buenas tardes, soy Cajamal Ramos Fátima del Rosario del tercero B de la especialidad de TSH, técnico en servicios de hotelería, de la materia de ética dirigida por la docente Angélica Hernández Castillo. Estamos en el parcial 2, semana 7, tarea número 6, bioética, respeto, derechos, justicia y equidad. Bioética. La ciencia ha seguido avanzando y todo gracias a esa naturaleza curiosa del ser humano por conocer, comprender y dominar todo en su entorno. Sin duda los avances de la ciencia y la tecnología han sido impresionantes y con esto han surgido temas que generan polémica sobre su uso, sobre todo en materia de la salud humana y ciencias biológicas. Por esto recurrimos a la noción de la dignidad cuando se nos interroga, y esta expresión se da con mucha frecuencia, sobre la cuestión fundamental de la bioética, expresada en una pregunta simple y engañosa, que aunque muy repetida, no ha perdido su radicalidad. ¿Por qué no es justo, en el sentido de bueno, moralmente lícito, hacer todo lo que la ciencia y la tecnología nos proponen y todo aquello que éstas puedan realizar? La contestación suele darse a esta pregunta se refiere siempre implícita o explícitamente al principio de la dignidad. Es en nombre de la dignidad humana que la bioética consigue, a veces, decir que no, también en aquellos casos en los que es bien consciente de que este concepto no es capaz por sí mismo de alterar el curso de las cosas, mucho menos alterarlo cuando las razones esenciales sobre las que se fundamenta son indeterminadas, ambiguas o problemáticas. En otras palabras, la bioética parece no querer o al menos no poder adaptar otro lenguaje del que la dignidad al mismo tiempo es consciente de que este lenguaje pide una continua y fatigosa revisión que para algunos puede tornarse hasta desesperante. Es necesario elaborar, por tanto, un modelo de pensamiento bioético que sepa conjugar dos instancias en apariencia divergentes. Por un lado, hay que tomar en serio la autonomía de las personas y la licitud intrínseca de la investigación científica, garantizándole debidamente la máxima libertad. Por otro lado, no se puede ceder a la conclusión precipitada y epistemológicamente equivocada que la bioética, las elecciones individuales en general y la actuación de los hombres de ciencia en particular no pueden ser discutibles. Tanto los individuos particulares como actores sociales, como los hombres de ciencia, son criticables, no en nombre de su específica entidad o de actores sociales o de nombres de ciencia. Es decir, no porque sea correcto que las preferencias particulares o la actividad de investigación sean controladas, quizá por quien no es hombre de ciencia, sino en nombre de la estructura pertenencia de ambos al sistema social que no puede, ni aunque pudiera, debe asumir como unívoco final esta instancia, y se reconoce hoy en día que nadie puede ser pensado como sujeto aislado, sino que todos somos personas que necesariamente pertenecemos a un sistema que nos engloba y que posee un carácter socio-racional. Hay que reconocer la necesidad de la subordinación de todos nosotros a todos los vínculos, y en particular a los simbólicos y culturales, que los sistemas sociales no puede dejar de imponer, por lo menos implícitamente, para garantizar su mismo sobrevivir. Derechos de los animales. Bien, aún en la sociedad existe un debate gigantesco para determinar si los animales deberían tener derechos, y las razones de estos hay muchos de ambos lados. Esto se debe a que por mucho tiempo se han considerado a los animales como cosas, incapaces de sentir sentimientos, dolor e incluso como propiedad de seres humanos, siendo esto todo lo contrario. De acuerdo a la definición de animal ubicada en el diccionario El Pequeño Lours Ilustrado, un animal es un ser vivo, organizado, dotado generalmente de movimiento propio y sensibilidad, que se nutre de sustancias orgánicas, así como las múltiples comprobaciones científicas sobre las emociones, sensaciones y sentimientos que pueden expresar diferentes especies de animales. Es por ello que surgen los apoyos para declarar los derechos de los animales como algo que se debe cumplir en la sociedad. Esto implica que, aunque sea bueno experimentar, aunque sea bueno probar, porque de alguna forma somos equivalentes un animal a un ser humano, no es del todo correcto hacerlo siempre y cuando estamos causando un daño. El ser humano no es más ni menos que el animal, somos equivalentes, cada quien tiene lo suyo, nos parecemos en demasiadas cosas y es importante no cruzar esa línea
estrecha que existe del maltrato a las pruebas y a lo que está permitido. Por eso es importante regular todo lo que se hace con los animales, los experimentos y para todo lo que se usa. Los animales no humanos llevan desventaja, ya que durante mucho tiempo se han tomado como modelos aproximados para experimentar los beneficios de medicamentos, intentando proyectar las reacciones que posiblemente pudieran presentarse al ser probados en seres humanos. Pero, ¿éticamente es correcto seguir asumiendo que los animales no humanos poseen un valor menor al de los animales humanos? Y por esta razón, ¿es moralmente aceptable causarles daño? Esta es la interrogativa que se presenta al hablar de los animales, es decir, ¿hasta qué punto es lícito seguir probando con ellos? Los animales guardan una estrecha cercanía con el ser humano. No solo compartimos con ellos los vegetales, nuestro entorno, su existencia regula el equilibrio y permite la vida en el planeta, permite que se desarrolle de manera armónica, también colabora con nuestra subsistencia mediante medicamentos, vestidos, alimento, por mencionar pocas cosas. Por eso es necesario regular el trato que reciben. El raciocinio del hombre no ha sido suficiente para evitar el abuso hacia los demás seres vivos, principalmente el abuso animal. Por estas razones, la ONU y la UNESCO proclamaron la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Esta declaración fue adoptada por demasiadas ligas internacionales con el fin de parar un poco, porque se ha salido de control un poco esto de experimentar con los animales, porque pues no lleva a nada justo. Justicia. Justicia y equidad. Si se mira de cerca, se verá que no son cosas absolutamente idénticas y que no son tampoco de un género esencialmente diferente. La dificultad está en que lo equitativo, siendo lo justo, no es lo justo legal, lo justo según la ley, sino que es una dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. La causa de esta diferencia es que la ley necesariamente siempre es general y hay ciertos objetivos sobre los cuales no se puede estratuir convenientemente por medio de disposiciones generales. Por lo tanto, lo equitativo es también justo y vale más que lo justo en ciertas circunstancias, no más que lo justo absoluto, pero es mejor al parecer que la falta que resulta de los términos absolutos que la ley se vio obligada a emplear. Se ve claramente qué es lo equitativo y qué es lo justo, y a qué clase de lo justo es preferible lo equitativo. Esto prueba, no con menos evidencia, ¿quién es el hombre equitativo? Es el que prefiere por una libre elección con su razón y práctica en su conducta actos del género que acabo de indicar, que no sostiene su derecho con extremado rigor, sino que por lo contrario cede de él, aun cuando tenga en su favor el apoyo de esta ley. Este es el hombre equitativo, y esta disposición moral, esta virtud es la equidad, que es una especie de justicia y no una virtud diferente de la justicia misma. Los dos temas anteriores que hemos hablado, viene la pregunta de ¿es justo? ¿Es equitativo? ¿Hasta dónde es permitido realizar ciertas cosas, ¿no? ¿Hasta dónde es permitido crear vida? ¿Hasta dónde es permitido intervenir al ser humano? ¿Hasta dónde es permitido experimentar con los animales? ¿Y por qué no puede haber una justicia? Porque la justicia, bien lo decíamos, es general, es decir, que tiene que ser así como legalmente, y cuando hablamos de equidad podemos analizar las circunstancias, podemos analizar los pros, los contra y podemos tomar una decisión acertada que a lo mejor no es lo justo legalmente, pero es lo justo equitativamente, porque uno necesita más que otro, porque se analizan todos los datos recabados respecto y entonces se toma una decisión que viene a ser justa, que viene a ser equitativa, que lo equitativo también es igual que lo justo, pero lo justo es un poco más en general. Lo equitativo hablamos un poco más personal, es decir, los animales, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es decir, se analiza y se hace y se resuelve de una manera equitativa
respondiendo a todas las preguntas, todas las interrogantes, para que pueda ser justo, pero siendo equitativo, que sea correcta la decisión que se tome, aunque de alguna forma legalmente justo no sea.